Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dios les bendiga a todos. En el video pasado tratamos un poco acerca del término anticristo y la teoría de su procedencia danita. En la descripción del video mencionamos una tradición que tiene el anticristo escatológico surgiendo de la tribu de Leví. Hasta donde tengo conocimiento, solo dos textos tienen esta idea: el Apocalipsis siriaco de Daniel y un texto musulmán. Es claro que hay mucha especulación sobre el origen de esta figura en fuentes externas no canónicas. Lo crea o no, la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento no son muy claros con respecto a esto. Nuestro propósito en esta lista de reproducción en el canal es analizar algunos textos atribuidos a esta figura, obviamente desde el foco de la misma Biblia hebrea y el Nuevo Testamento. En este video examinaremos Apocalipsis 6, que describe a 4 jinetes. Dejaremos algunas notas en la descripción del video. Nos enfocaremos en el primer jinete y obtenemos esto. Vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía como con voz de trueno: Ven. Miré y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Muy bien, estos versos describen el primer sello. El significado del jinete es objeto de controversias. Existen algunas vistas que buscan descifrar esto. Mencionaré 2. Para la primera vista, este jinete del caballo blanco representa a Jesucristo o el triunfo del Evangelio. Otra vista sugiere que este jinete debe identificarse con el anticristo escatológico. Tenemos algunos lugares en la Biblia donde se mencionan caballos utilizados por Yahweh, en Habacuc 3:8 y Joel 2:4. En el libro de Zacarías encontramos 2 pasajes cercanos al capítulo 6 de Apocalipsis, el capítulo 1 versos 7 al 11 y el capítulo 6 versos 1 al 8. Estos caballos parecen ser parte de una escena del concilio divino o asamblea celestial, que es algo muy común en la Biblia hebrea. Estos jinetes aquí funcionan como agentes del juicio divino sobre las naciones que se oponen a Dios, un motivo que es similar en Apocalipsis 6. Uno de los interrogantes planteados con respecto a la identidad de este jinete del caballo blanco es si debe interpretarse como una figura positiva o una figura negativa. Y aquí empezamos con la primera vista, que ve un aspecto positivo. Es evidente que el color blanco no tiene connotaciones negativas en el libro de Apocalipsis. En realidad está asociado con Dios, Cristo, el ejército celestial y los santos. Aquellos que tienen a Cristo como el primer jinete ven una correlación literaria con el capítulo 19, verso 11, que es otro lugar donde se vuelve a mencionar un jinete cabalgando en un caballo blanco, donde claramente es Cristo. Ahora, esta conexión entre estos 2 pasajes no la hacen solo porque el caballo es del mismo color. Las palabras "y he aquí un caballo blanco y el que estaba sentado sobre él" en el versículo 2 del capítulo 6 de Apocalipsis se repiten textualmente en el griego del capítulo 19, verso 11, por lo que para algunos la conexión es fuerte. Los otros jinetes tienen un aspecto negativo. Sin embargo, se argumenta aquí que el primer jinete tiene connotaciones positivas y debe separarse de los demás, ya que cuando se introduce al segundo jinete, el texto dice que es otra figura. El versículo 8 del capítulo 6 parece recapitular los jinetes 2, 3 y 4, pero no se menciona el primero. Se dice que la convocatoria del primer jinete tiene un matiz diferente a la de los demás, ya que la frase "como el sonido del trueno" ocurre solo aquí en conexión con la convocatoria del primer caballero. Este es el único sello acompañado por una voz de trueno de este tipo. El término griego para trueno usado aquí se usa mayormente en Apocalipsis. Fuera de Apocalipsis solo aparece en 2 pasajes, Marcos 3:17 y Juan 12:29. También se cita un pasaje de la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento para algunos, en el que se argumenta que Apocalipsis capítulo 6 verso 2 alude a él. Este es el Salmo 45 versos 3 al 8, donde el jinete es un rey israelita que derrota a sus enemigos con flechas mientras cabalga victoriosamente, por lo que se argumenta que Cristo es la mejor opción de interpretación para este jinete. Esta vista es atractiva. Muchos estudiosos se suscriben a este punto de vista. Otros, sin embargo, señalan algunos problemas para que esta identificación pueda ser posible. Veamos. A pesar de la similitud verbal entre el capítulo 6, verso 2 y el capítulo 19, verso 11, los 2 caballeros tienen en realidad muy poco en común. El caballero del capítulo 6 lleva un arco y lleva una corona de victoria, mientras que el caballero del capítulo 19 tiene una espada afilada de 2 filos en su boca y lleva muchas diademas.
El primer caballero no debe ser identificado con el Mesías del capítulo 19, ya que es el Cordero mismo quien abre los sellos y por lo tanto es improbable que el Cordero sea también el caballo convocado por la ruptura del primer sello. Sin embargo, esta objeción no es muy convincente. Este motivo es muy común en la literatura apocalíptica. Debemos tener cuidado en no tomar el texto muy literalmente. Claramente es simbólico. Estas serían las dos objeciones que conozco para esta vista. Muy bien, del otro lado se interpreta a este jinete con el anticristo escatológico. Se argumenta que las características positivas del color blanco están parodiando a Cristo, o lo que es lo mismo, imitan la apariencia de Cristo. Ya que el texto no menciona las flechas del arco, se dice que esto enfatiza una conquista por medios pacíficos. Claramente esta vista tiene a este jinete como una figura negativa y diabólica. Se argumenta que la secuencia de eventos en el discurso escatológico de Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21 de alguna manera se está replicando en Apocalipsis 6. Puesto que el primer tema de Marcos 13 es la advertencia de que muchos intentarán extraviar a los cristianos, el primer caballero debe entenderse desde esta perspectiva. Estos son los argumentos que se nos dan en esta vista. A diferencia de la anterior, la argumentación es más corta. Esta interpretación, al igual que la anterior, separa al primer jinete de los demás. Sin embargo, esta interpretación se enfrenta a varias dificultades. Es difícil asociar a este jinete con una figura negativa. Como ya he señalado, el color blanco en otras partes del Nuevo Testamento y especialmente en Apocalipsis siempre denota santidad, pureza, victoria y justicia. No se usa para describir a Satanás, sus ayudantes o sus obras. Es cierto que Satanás imita a Dios y sus obras, de modo que se disfraza de ángel de luz. Sin embargo, en Apocalipsis 13, Juan ofrece una representación de las parodias de Satanás, donde una de las cabezas de la bestia fue asesinada y vuelve a vivir como una parodia de la muerte y resurrección de Jesús. Pero el relato del jinete del caballo blanco no ofrece ninguna pista de ninguna imitación satánica. Para algunos, la falta de mención de flechas es irrelevante. Para esta vista es importante. Ahora, el término griego que se usa aquí para arco es un hapás legomenón en el Nuevo Testamento. Es decir, aparece una vez en todo el Nuevo Testamento, solo en el verso 2 de Apocalipsis 6. En la Septuaginta, la traducción griega de la Biblia hebrea, este término común para arco es frecuente. Algunos pasajes en la Septuaginta lo emplean sin mencionar las flechas, las cuales claramente se implican en los contextos. Por lo que dicho sea el paso, considero que esto es irrelevante en Apocalipsis 6. La bestia que es asociada con el anticristo escatológico tiene muy poco en común, por no decir nada, con este jinete. La bestia surge del abismo, sin embargo, este jinete parece ser convocado por un querubín en el salón del trono celestial, lo que puede indicar que es un ser divino, un agente del juicio al servicio de Dios, al igual como lo son los jinetes en Zacarías. Curiosamente, hasta el siglo XIII casi todos los intérpretes creían que el caballo blanco representaba a Cristo mismo o el avance de su causa en el mundo. Ireneo, que lo citamos en el video pasado y mantenía la plantilla de un anticristo danita, tenía esta perspectiva. Este texto no parece haber formado parte de su tradición sobre el anticristo escatológico. Si bien hay algunos pasajes que justifican la imagen de un tirano escatológico final, consideramos que este texto no funciona en ese contexto. La vista que tiene a un anticristo en Apocalipsis 6 es débil y en cierta parte especulativa. Muy bien, en el siguiente video analizaremos el capítulo 7 de Daniel, un texto interesante que describe un gobierno malvado final. Dios les bendiga.